Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel presenta. Bien, vamos a orar para comenzar. Ya hemos tenido la lectura allí en el libro de Esdras, capítulo 7. Allí vamos a estar con el estudio de esta tarde, viendo algunos aspectos importantes de la vida de un hijo de Dios y la gran necesidad que hay de que podamos estar atentos a aprender de la palabra, a vivir la palabra y a enseñar la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque usted nos permite, Señor, estar en este lugar. Rogamos, Señor, que usted en esta tarde pueda hablar a nuestro corazón a través de su palabra, Señor, y podamos ser edificados a través de ella. Le damos tantas gracias, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos allí a Esdras entonces, capítulo 7. Y decíamos de la importancia que tiene para el Hijo de Dios el tener claro algunos conceptos que son a veces como básicos, pero que son lo más importante de la vida de un Hijo de Dios. Veíamos cómo en la lectura que teníamos recién ahí en el capítulo 7, algunas cosas que hay que ir necesariamente un poco más atrás. Dice, pasadas estas cosas. Vamos a ver a qué se refiere. Tenemos que hacer una pequeña introducción porque Esdras estaba yendo de Babilonia de vuelta, de regreso al pueblo de Dios, a la tierra que Dios les había dado. Pero para entender bien eso, vamos a retroceder unos 1000 años, aprox, para poder comprender lo que acabamos de leer. Recuerden que el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba bajo la opresión del pueblo de Egipto y de allí Dios lo sacó. Lo llevó por el desierto hacia la tierra prometida. Mientras estaban en el desierto, ¿qué le entregó Dios al pueblo? La ley, para que la cumpliesen, para que la obedeciesen. Pero pasados los años, el pueblo, vamos a ver de que la ley no fue cumplida. Y Dios les había advertido que si no cumplían la ley, ellos iban a ser nuevamente tomados y llevados en cautiverio. Y así sucedió. Llegaron los asirios y los tomaron y los llevaron. Llegaron los babilónicos y los tomaron y se los llevaron cautivos. Pero la gracia de Dios con su pueblo hace que el pueblo nuevamente retorne a la tierra que Él les había dado. Y aquí, en el capítulo 1 al 6 de Esdras, vemos que ya un grupo, una primera parte del pueblo de Israel, había retornado a la tierra prometida, a su tierra, de donde fueron sacados y llevados al exilio. Y en el capítulo 7 dice, pasadas estas cosas, a eso se refiere. Había ocurrido esto. Habían regresado a la tierra un grupo. Y en el capítulo 7 vemos que regresa un segundo grupo. Y ese segundo grupo estaba siendo liderado por Esdras, el personaje del cual vamos a estudiar en esta tarde. Esdras dice allí que era un sacerdote descendiente de Seraías, como lo hemos visto ahí en el capítulo 7:1. Seraías era el penúltimo sacerdote antes del exilio. Esdras era también un escriba, y como escriba su tarea principal era copiar, muchas gracias hermano, era copiar las escrituras, conocer las escrituras y enseñar las escrituras.
Y Esdras estaba a cargo de este segundo grupo que vuelve. Fíjese que allí dice en el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió todo lo que pidió y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Un hombre que guiaba un grupo de personas, pero que por sobre todo la mano de Dios estaba sobre él. Versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el 1 del mes 5, entonces ¿cuánto se demoró? 4 meses en llegar desde Babilonia a la tierra que les pertenecía. Y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él, dice, la buena mano de Dios. ¿Por qué estaba con él la buena mano de Dios? ¿Sabe qué importante? Lo menciona ahí en 2 versículos. En el versículo 6 lo veíamos, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Qué interesante pensar en la vida de un hombre, de un hijo de Dios, y referirse de esa manera, porque la buena mano de Dios estaba sobre él, porque la buena mano de Dios estaba con él. ¿Sabe la respuesta a esa pregunta del por qué la buena mano de Dios estaba con él? Está en el versículo 10. Mire, léalo conmigo allí. Versículo 10 dice, porque Esdras había, ¿qué cosa? Preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel. La buena mano de Dios está sobre los hijos que están dispuestos a edificar, como decía nuestro hermano Marco en la mañana, sobre el fundamento que es Cristo. La buena mano de Dios, si usted quiere ser utilizado por Dios, hoy día vemos en el mundo tanta, no sé si la palabra correcta es, pero no quiero que suene feo, vemos tanta ignorancia. No se malinterprete la palabra, por favor, pero vemos tanta ignorancia con respecto a las Escrituras. Nosotros como hijos de Dios las conocemos. Ahora, ¿cuánto las conocemos? Esdras se había propuesto en su corazón. Dice, Esdras había preparado su corazón. ¿Qué significa preparar su corazón? ¿Significa que había orado a Dios para que le ayude en lo que tenía que hacer? Quizás sí, a lo mejor oró mucho, pero era más que eso. La palabra aquí significa que se había decidido, pero convencidamente, y nadie lo podía mover de ahí, de que tenía que preparar su corazón para 3 cosas: aprender la ley de Dios, vivir la ley de Dios y predicar la ley de Dios. Quizás nosotros hacemos un tremendo esfuerzo estudiando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Pero debemos estar, previo a eso, convencidos en nuestro corazón, anclados. Hay traducciones que
traducen esta parte del versículo como que Esdras se había anclado firmemente. Nadie lo podía mover de ahí. Él se había dispuesto a estudiar la palabra de Dios. De tal manera que nadie lo iba a hacer cambiar de parecer. Como dijo una vez en este mismo lugar, creo que fue Daniel Cuquín Jr., dijo que el Génesis era el libro más leído, porque todos proponemos en nuestro corazón estudiar la Biblia, del primero al último libro, pero no pasamos del Génesis. Y al año siguiente, Génesis. Al año siguiente, Génesis. Esdras se había propuesto en su corazón, de tal manera, estudiar la ley de Dios, que nadie ni nada lo iba a hacer cambiar. Esdras sale de Babilonia con un firme propósito. Él conocía la ley porque era escriba. Y como escriba, tenía que transcribir muchas cosas, conocer muchas cosas e ir dejando el registro de lo que estaba pasando o de lo que iba aprendiendo. Por lo tanto, era una persona, como dice allí en el versículo 7, versículo 6, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, ¿qué cosa dice al lado? Diligente. Cuando una persona conoce a tal profundidad algo, se transforma en una persona diligente, en una persona diestro, una persona hábil en las Escrituras. Yo pensaba mientras preparaba este estudio, decía, pero ¿cuánto nos falta? Tenemos toda la Escritura a nuestro alcance, en distintos formatos. Usted la puede leer en papel, de distintos tamaños de letra. La puede leer en dispositivos electrónicos, en el celular. Más aún, si no quiere leer, usted aprieta play y escucha la Biblia. La tenemos en tantas formas, pero ¿qué nos falta? Disponer el corazón. Y es lo que Esdras había hecho. Él había dispuesto su corazón. Él había fijado su objetivo tan claro y tan rotundamente en su corazón que nada ni nadie lo iba a hacer cambiar de eso. Él conocía de tal manera las Escrituras que se había transformado en una persona diligente en ellas. El primer aspecto, entonces, de la vida de un hijo de Dios debe ser conocer las Escrituras. La pregunta es, ¿por qué debemos conocer las Escrituras? Me podrían decir ustedes para guiar nuestra vida, ¿cierto? Para buscar allí los principios de lo que debo hacer, buscar el consejo de Dios. Y sí, todo eso es verdad. Pero ¿sabe? También debemos conocer las Escrituras porque Satanás las conoce. ¿Cómo hacemos frente a este mundo tan lleno de pecado? Hace unos días el estudio, yo no tuve el placer de estar presente, pero he escuchado muy buenos comentarios de él que se hizo en Palabra de Vida con los varones. Decía, ¿cómo vivir con Dios en un mundo sin Dios? Este mundo está así, hermanos. Vamos a ver más adelante en qué condición estaba el pueblo que había vuelto del exilio. Y saben, no estamos tan lejos. Y vamos a ver las razones del por qué estaba así. Y cuando yo trato de pensar cuáles son las razones del por qué el mundo hoy día está como está,
en una decadencia tal, es porque no conocen la palabra de Dios. No conocen a Dios. Y nosotros que conocemos la palabra de Dios, no la damos a conocer. No la mostramos. No hablamos a otros de Cristo. No les mostramos las verdades que hay en este libro. Esdras se había propuesto eso en su corazón. Conocer la palabra de Dios. Vamos a ver en el tercer y último punto después que Esdras se había propuesto también enseñar la palabra de Dios. Pero fíjese lo que les estaba diciendo anteriormente. ¿Por qué debemos conocer la palabra de Dios también? Porque Satanás la conoce. ¿Cómo hacemos frente a Satanás? Tenemos buenos ejemplos también en la Biblia de cómo. Ustedes han leído en alguna oportunidad Génesis 3. Vayamos a Génesis 3, por favor. Génesis 3, versículos 1 en adelante, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Era eso lo que había dicho Dios? Fíjese lo que dice el capítulo 2, versículo 6. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Satanás tergiversa de tal manera la palabra de Dios, manipula la palabra de Dios, para hacernos ver lo bueno malo y lo malo bueno. Él es experto en eso. Él sabe dónde manipular. Él sabe dónde tocar. Fíjese que en versículo 6 del capítulo 3 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos. ¿Por dónde entra el pecado? Satanás nos muestra visiblemente cosas que son atractivas a nuestros ojos. Y por allí nos engaña. Siguiendo el versículo 6. Y el árbol codiciable. ¿Qué es lo que el hombre generalmente lo lleva a pecar y al fracaso? La codicia. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. ¿Cuántos hombres enloquecen con la sabiduría? Y estudian hasta volverse locos estudiando, tratando de explicarse cosas que, si fueran al Génesis, ya tendrían la respuesta, ¿cierto? Entonces, Satanás tergiversa de tal manera las Escrituras que es importante, pero de extrema relevancia que nosotros como hijos de Dios conozcamos las Escrituras. Otro ejemplo, Mateo 4:11. Este sí lo conocen ustedes, pero todos. 4:11. Mateo, 4:1. 4:1 al 11. Eso está mejor. Mateo 4:1 al 11. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. No dijo: Dios dice. ¿Cómo dice? Escrito está. Debemos conocer las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: y a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en la piedra. ¿Cómo le dijo el diablo? Escrito está. ¿Conoce el diablo las Escrituras? ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo, por tercera vez, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Se da cuenta la importancia de conocer las Escrituras? Esdras se había propuesto en su corazón conocer. Inquirir significa conocer en profundidad, íntimamente, profundamente las Escrituras. Esdras se lo había propuesto. Entonces ya vamos encontrando las razones del por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras. Vamos al segundo punto. ¿Por qué Esdras había preparado su corazón también? ¿Para qué? Para cumplir la ley de Dios. Cuando yo conozco las Escrituras, lo primero que debería tratar de hacer como hijo de Dios es aplicarlas a mi vida. Esdras se había propuesto cumplir la ley de Dios, vivir lo que predicaba. Qué triste es a veces ver personas que conocen mucho de las Escrituras, pero que no la viven. Que le falta esa área, vivirlas profundamente, certeramente. Esdras, como escriba, conocía las Escrituras, y cada vez que encontraba algo que aplicara a su vida, Esdras lo aplicaba a su vida, lo vivía, tal cual como lo decía la palabra. ¿Cree usted que Dios puede utilizar a alguien que no vive lo que predica? ¿Cree usted que la mano poderosa de Dios puede estar sobre alguien que solo tiene conocimiento en su cabeza, pero que no vive lo que conoce? Santiago 1, por favor, acompáñeme allá la carta de Santiago. Capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Versículo 25 dice de allí del mismo capítulo 1 de Santiago: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Qué importante es
no ser solamente un simple oidor, sino un hacedor de la palabra. Cuando conocemos las Escrituras, la palabra de Dios dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Le es pecado. A veces pensamos que tenemos un Dios tan bueno, tan misericordioso con nosotros, que total voy a pecar igual, voy, doblo mi rodilla, pido perdón y el Señor me va a perdonar. Qué equivocados que estamos, hermano. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Debemos ser hacedores. ¿Por qué Dios utilizó grandemente a Esdras? Porque él no solamente conocía la palabra, sino que la vivía. Y la vivía profundamente. El verdadero Hijo de Dios debe ser un verdadero ejemplo de lo que predica. Y es una tremenda responsabilidad. Ser ejemplo de lo que predicamos. Y estamos expuestos a los ojos del mundo. Aquellos que no creen en Dios van a ser nuestros primeros que nos van a decir, pero tú eres cristiano. ¿Por qué haces eso? No va a ser el hermano, porque a lo mejor del hermano me cuido de que no me vea. Pero aquel que no conoce a Cristo, que está a nuestro alrededor y que nos ve, es nuestro principal crítico. Y nuestro principal cuidador de que no caigamos. Porque cada vez que vayamos a hacer algo malo, Él nos va a decir, oye, pero tú eres hijo de Dios. Oye, pero tú eres cristiano, ¿por qué estás haciendo eso? El verdadero Hijo de Dios, como les decía, debe ser un vivo ejemplo de lo que predica. Un buen hijo de Dios tiene que vivir, tiene que hacer, tiene que encarnar lo que predica. Tiene que haber un compromiso con Dios, un compromiso de santidad con Dios. Si quiere ser de bendición a otros, entonces debe vivir lo que la palabra de Dios dice. Y por último, ya para terminar en el punto 3, Esdras, dice ahí el versículo 10, ¿qué otra cosa había hecho Esdras? Capítulo 7, 10, había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir, para cumplir y por último para enseñar en Israel los estatutos. Esdras se había preparado, o más bien Dios lo había preparado para que fuera al pueblo y les sacara de la ignorancia en la que se encontraban. Vuelvo a repetir, no malinterprete la palabra ignorancia. Ignorancia es que no sabían, no conocían lo que Dios había entregado a Moisés en la ley. Y vamos a ver en este punto de que efectivamente el pueblo no conocía las verdades y que era tan necesario de que alguien llegara y les refrescara la mente, abriera las Escrituras y se las expusiera. ¿Cuántos de nosotros tenemos hermanos, primos, parientes, tía, tío, abuelita, mamá, papá, que no conocen a Cristo? Pero ¿cuántas veces hemos abierto la Biblia y le hemos compartido a ellos algo de la Biblia? Esdras se había propuesto enseñar la palabra de Dios. Y qué importante que fue, porque dice, y vamos a ir desarrollando este punto, dice que el pueblo no conocía la ley de Dios. Vamos por partes. Dice, Esdras sabía que el pueblo de Israel necesitaba
conocer las Escrituras. Al igual que él, conocer la palabra de Dios correctamente, extensamente, profundamente. Es por eso que había preparado su corazón para enseñar la palabra de Dios. Sabía que tenía que dedicarse a enseñar la palabra de Dios al pueblo si quería ver alguna transformación en ellos. Porque sabe que el pueblo, si ustedes van un poquito adelante ahí en el capítulo 9, página siguiente nada más en la Biblia, de Esdras, no lo voy a leer, pero si ustedes se fijan, algunos versículos allí del capítulo 9, nos vamos a dar cuenta, y es lo que les decía hace un rato, el pueblo seguía en la misma idolatría de antes del exilio. Capítulo 9, versículo 2 dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y del linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Capítulo 9, 3, cuando oí esto, dice Esdras, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Esdras se dolió de ver cómo el pueblo que había sido nuevamente rescatado del exilio, de vuelta a su tierra, seguían haciendo exactamente lo mismo que hacían antes. Y vamos a ver que las razones del por qué lo hacían. Es la tarea de un hijo de Dios mostrar las verdades, enseñar la palabra de Dios. Si quieres que Dios te utilice grandemente, entonces dedica a estudiar la Biblia, a vivir y predicar la palabra de Dios y a enseñar la palabra de Dios. Acompáñenme por favor allí, un poquito más adelante, Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículos 5 en adelante. Aquí Esdras ya está instalado en medio del pueblo y fíjese lo que dice. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo, ¿qué cosa? La ley de Dios. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Una dedicación única, con un fin, un propósito claro, que el pueblo entendiera, que el pueblo escuchara lo que realmente la ley de Dios les decía. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Qué grande, qué tremendo debe haber sido haber visto esa escena. Cuando Esdras y los levitas que estaban con él leían, abrían la Biblia, el libro de la ley y lo mostraban, lo leían y lo contaban al pueblo. El pueblo lloraba al escuchar las verdades. Luego, ahí en el versículo 10 dice, les dijo,
id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, a gozar de grande alegría, porque habían, ¿qué cosa? Entendido la palabra que les habían enseñado. Qué lindo, qué hermoso es tratar de imaginarse esta escena y comprender la importancia que tiene de enseñar la palabra de Dios. Abrir las Escrituras y mostrarla a quienes no la conocen. Esdras debe haberse sentido maravillosamente bien, pero por sobre todas las cosas, la mano de Jehová estaba obrando a través de él. ¿Por qué? Porque había un corazón dispuesto, porque había un conocimiento adecuado, el Señor lo utilizaba. El consejo bíblico para un hijo de Dios es ese: conocer las Escrituras, vivir de acuerdo a lo que las Escrituras me ordenan y enseñarlo a quienes no la conocen. Y todo el pueblo, dice versículo 12, se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grandes alegrías, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Versículo 13, al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. También los sacerdotes y levitas se acercaron a Esdras. Le deben haber dicho, explícanos mejor, enséñanos más detalles de lo que nos contaste, de lo que nos leíste. Queremos aprender más. Versículo 14 dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades, por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculo como está escrito. Se estaban enterando recién algo que no sabían. ¿Y qué hicieron? Salieron a buscar ramas, hicieron tabernáculos, habitaron en tabernáculos como la ley de Dios mandaba. Obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Versículo 16, allí está lo que les acabo de decir. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculo. Y en tabernáculos habitó, porque desde el día de Josué, fíjese en este versículo, hijo de Num, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Por qué no habían hecho así? Porque desconocían la palabra, desconocían la ley de Dios. Qué importante que es no solo conocer la palabra de Dios. No digo que no sea importante conocerla, vivirla, pero qué importante es también enseñarla. Enseñarla. Y creo que en esta iglesia tenemos una sana doctrina. En esta iglesia se enseña la palabra de Dios. Pero, ¿cuánto de nuestro tiempo le estamos dedicando a aprender más de la palabra de Dios? Versículo 18 dice,
Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne ¿por cuántos días? ¿Cuántos días estuvo leyendo Esdras? 7 días. Eso me da una idea de que la palabra de Dios debo leerla los 7 días de la semana. Amén. Debo conocer la palabra de Dios profundamente. Y para llegar a ese conocimiento, debo leerla. Hay un versículo que dice que de día y de noche meditarás en ella. ¿Cómo voy a meditar en algo que no conozco? ¿Es posible meditar en algo que no conozco? Es imposible. Debo conocer las Escrituras. Y una vez que la conozco, ¿sabe que son casi casos de consecuencia? Una vez que la conozco, la vivo. Y una vez que la vivo, la enseño. Casi sin ni siquiera abrir la boca. Porque mi testimonio va a hablar por mí. Voy a tener una vida santa. Y mi testimonio va a hablar por mí. En esta tarde, la enseñanza de esta porción de las Escrituras es esa. Es un desafío. El versículo 10 de capítulo 7 de Esdras, es un desafío a nuestra vida. Debemos anhelar conocer las Escrituras. Debemos anhelar vivir, como decía nuestro hermano Marco en la mañana, como Cristo, ser cada día más como Jesús. Y debemos anhelar abrir este libro y mostrárselo a quienes no le conocen. ¿Por qué hay tanto pecado afuera? ¿Por qué hay tanta maldad afuera? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Es lo primero que nosotros decimos, ¿cierto? Ellos no tienen a Cristo en su corazón. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir eso? No basta con decirlo. Debo mostrar esa verdad a otros. El desafío es ese. Y sabe, pensé resumir todo lo que aprendimos sobre Esdras basado en el ejemplo de nuestro propio Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sabe, Él nació como hombre. Él se despojó de su divinidad y vino a este mundo. Y Él tuvo que aprender también. Y en las pocas referencias que tenemos de Él en sus años de niño, adolescente, joven, hace mención a eso. Fíjense que en el Evangelio de Lucas capítulo 2, 52, yo se lo leo, lo tengo acá para que no lo busque, dice, y Jesús crecía en sabiduría. ¿Tenía Cristo necesidad de crecer en sabiduría? Él era Dios. No voy a decir lo que casi digo. Iba a decir, Él podría saberlo todo. No, es un error. Él lo sabía todo, pero Él se despojó de eso. Y Él tuvo que aprender. Dice que Él crecía en sabiduría. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Más tarde le vemos como un hombre, pero en todo similar a nosotros, menos en una cosa. Él no tuvo pecado. Por lo tanto, Él vivió una vida santa. Y luego más tarde le vemos en el ministerio de 3 años en esta tierra, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Enseñó. Él es nuestro más grande ejemplo a seguir. Debemos disponer nuestro corazón. Allí comienza todo, tal cual como lo hizo Esdras. Si no tenemos un corazón dispuesto a aprender, a vivir y a predicar la palabra de Dios, no lo vamos a lograr. Debemos tener un corazón dispuesto. Y el desafío, como les dije, es ese.
Memorice el versículo de Esdras 7:10. Estúdielo, repáselo, recuérdelo, escríbalo. Va a encontrar en ese versículo verdades profundas para nuestra vida cristiana. Quiero que se vaya a su casa desafiado a escudriñar las Escrituras, a buscar verdades bíblicas para su vida, a vivir lo que encuentre en las Escrituras y a enseñarle a otro las Escrituras. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, le damos tantas gracias. Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel.